se evaporan, y ahí empieza el ciclo del agua también, ¿no? Entonces, cuando los mares se evaporan, hay más superficie terrestre. Cuando hay más superficie terrestre, la Tierra se calienta más. Entra calor, se calienta más, gira más lentamente. Por lo tanto, es mucho más impreciso un mes solar que un mes lunar, aunque siempre estamos así. Por eso en el Corán dice que hay dos maneras de medir, con 300 días y con 365 días, ¿no? لا además si me permite لو شفنا el doctor Valeri ahora 300 سنين وازدادوا 9 que son 300 años y se han aumentado 9 para que sea año lunar y año solar. كل 100 سنة 3 سنين فرق. ¿Cómo? كل 100 سنة 3 سنين فرق. Cada 100 años, dice el doctor Munir, Sheikh Munir, hay 3 años de diferencia con el año solar. Por eso Dios dio los dos calendarios. El solar y la dice 300 años y 9 más. Para que sean o 300 años lunares o 309 solares. Y la gente antiguamente no sabía esto, pero que ¿por qué ha dicho esto? Claro. Bueno, vamos a centrarnos un poco en la atmósfera, ¿no? La atmósfera está constituida por la concentración de determinados gases, los cuales son muy importantes, no solo para la existencia de seres humanos, sino de todo lo viviente en la Tierra. Esos gases no son, como también apuntamos la semana pasada, no son excesivamente complicados, son muy sencillos. Mayoritariamente son nitrógeno y oxígeno, y nada más. Nada más. Ya está. Hombre, puedes tener ciertas partes de tal, pero nitrógeno y oxígeno, ¿no? Nitrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, lo cual nos quiere decir que si nosotros alteramos el correcto funcionamiento del oxígeno o del nitrógeno, pues estamos destruyendo la atmósfera. Véase el efecto invernadero, véase la capa de ozono. El ozono es una molécula igual que el oxígeno. El oxígeno está constituido por dos átomos de oxígeno, y el ozono está constituido por 3, nada más. Esa es la diferencia, pero el elemento es oxígeno, es lo mismo, ¿no? Ya lo veremos más, ¿no? Los 4 gases básicos de la atmósfera, con porcentajes exactos, son nitrógeno el 78%, oxígeno el 21%, argón menos del 1% y dióxido de carbono el 0,03%, ¿no? De estos 4 que he dicho, el nitrógeno, fijaos, 78%, y el oxígeno, el 21%, suman ¿cuánto suma esto? El 99%, ¿no? Esto suma el 99%, es prácticamente todo, nitrógeno y oxígeno, ¿no? El argón, que es el otro gas que he dicho, es un gas, lo que dicen gas noble, es un gas inerte, no reacciona con nada. Tienes que meterle bastantes cosas para empezar de temperatura o bastante energía para que reaccione, ¿no? Y el dióxido de carbono es simplemente la oxidación del carbono. El dióxido de carbono es carbono y oxígeno. Entonces, si hay carbono o si hay vida animal, hay dióxido de carbono, ¿no? El análisis de estos gases reactivos, menos el argón, como hemos dicho, revela que las reacciones en las que intervienen son esenciales para la vida, mientras que los gases inertes, donde está el argón, son el helio, argón, neón, criptón y xenón. En los gases inertes se producen compuestos que son destructivos para la vida cuando entran en reacciones. Vale. Fijémonos en otro gas que he dicho, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es tóxico, que es químicamente es CO2, ¿no? Eso no es dañino, no es malo, ¿no? Pero el dióxido de carbono, hay una reacción cuando tú le metes, cuando tienes calor o cuando tú le metes alguna energía, ¿no? Que se convierte en monóxido de carbono, que se denomina reacción de equilibrio de... no me acuerdo, el tío que lo dijo. un equilibrio, ¿no? Pero se produce a altas temperaturas. Antiguamente, por ejemplo, se ponían en los infiernillos para dar calor a los niños, ¿no? Y mucha gente moría, y era por eso, porque del CO2 que se desprende se convierte, con la temperatura se convierte en CO. El CO hace el mismo efecto que el oxígeno en el cuerpo. El oxígeno se fija. Yo lo estoy diciendo muy rápidamente, pero
El oxígeno se fija en la hemoglobina que tenemos en la sangre y entonces por eso vivimos. Si en vez del oxígeno se nos fija el CO, pues entonces nos asfixiamos y terminamos muriendo, ¿no? Pues por eso es dañino, la gente muere por eso. Como he dicho, el oxígeno reacciona con otros átomos, con compuestos orgánicos e incluso con las rocas. Bueno, todos los compuestos orgánicos, ¿no?, tienen como base el carbono, nada más. Nosotros estamos hechos de carbono, con muchas otras cosas, pero estamos hechos de carbono. De hecho, cuando nosotros morimos, ¿no?, nosotros desaparecemos, nuestro cuerpo desaparece. Esto porque es un cuerpo orgánico, nada más. La roca no desaparece, no es orgánica. ¿La roca? La roca no desaparece cuando no desaparece. Sí. Entonces, el oxígeno existe en nuestra atmósfera en abundancia y alta concentración, y es una característica que distingue a la Tierra de otros planetas del sistema solar, ¿no?, en los que no se encuentran ni siquiera mínimas cantidades de oxígeno, ¿no? Bueno, el oxígeno es un átomo del agua. El agua está constituida por hidrógeno y oxígeno, ¿no? Si no tenemos oxígeno, no tenemos agua y por tanto no tenemos vida. En algunos planetas, lo que se ha encontrado, de hecho hay un estudio que en la Tierra fue así, pero no deja de ser un estudio, que en vez de agua lo que se tenía sería ácido sulfídrico, que es H2S. H2S es lo mismo que el agua, que es H2O, ¿no? El oxígeno se sustituye por el azufre, ¿no? Bueno, eso no, y hay bacterias que se alimentan de eso, ¿no? Hay bacterias que se alimentan de azufre, ¿no? Bueno, dicen que en la Tierra originariamente el agua era H2S en vez de H2O. No se apoyan bajo ningún rigor científico, y yo lo cuento como una anécdota y nada más, no se apoya sobre nada, ¿no? Entonces, el oxígeno, ¿qué es lo que hace? El oxígeno es muy reactivo, altamente reactivo, reacciona con nosotros mismos nos estamos erosionando cada día. Desde que nacemos, nosotros nos estamos muriendo. Esta vida solamente es para eso, nada más. Nacemos y nos oxidamos. Y también las rocas y también todo aquello que se deteriora es porque el oxígeno ha entrado a reaccionar con ese compuesto en particular, ¿no? Antes he hablado del ozono. Si la atmósfera contuviera menos oxígeno, la respiración se hacía más defectuosa y se produciría menos gas ozono. Bueno, para esto yo quería tener una pizarra para explicar un poco cómo se formaría el ozono, pero no hace falta. El ozono viene de oxígeno. Todo el mundo puede comprender que 3 moléculas de oxígeno vienen de 2 moléculas de oxígeno. De alguna manera tiene que venir de ahí, ¿no? Os adelanto que esto viene porque hay los rayos ultravioletas hacen que esta conversión. Todo el mundo ha oído hablar por la televisión que la capa de ozono se está deteriorando y entonces entran más rayos ultravioletas, que el cuerpo se pone mal, que la piel se pone mal y que daña la piel. Esto es cierto y es porque estamos cargándonos el nivel de ozono. Si nosotros nos cargamos el nivel de ozono con muchos productos, lo que estamos haciendo es producir menos oxígeno. Y al producir menos oxígeno hay menos absorción de rayos ultravioleta, y si hay menos absorción de rayos ultravioleta penetran en la Tierra y vienen directamente a nuestra superficie, ¿no? Igualmente se puede hacer con el dióxido de carbono y voy a pasar un poco de esto, ¿no? Voy a hablar un poco de el Sol y la Luna, porque aquí viene apoyado con sura del Corán, ¿no? El Sol es la fuente de energía para la vida en la Tierra. Todo el mundo sabemos que si un niño no toma sol, tiene carencia de vitamina D, ¿no? Entonces, por eso hay gente más blanquita y gente con más dificultades, ¿no? La carencia de sol produce disminuciones importantes de vitaminas con consecuentes enfermedades, ¿no?
El Sol es una estrella que genera calor y luz, dos formas de energía, debido a sus combustiones internas. El Sol está quemándose, ¿no? Una vez, hace ya años, escuché a un científico que hizo la diferencia entre que el Sol tenía 300 grados Kelvin, es una manera de medir grados Kelvin, pero tenía 320, bueno, lo de Kelvin ya es una chorrada porque la diferencia entre Kelvin y Celsius son 273,16 grados, ¿no? Y 273 grados frente a 300.000 no es nada, no es nada. Entonces es 300.000 grados, ¿no? En la sura 25, el versículo 61 del Corán, dice: bendito sea aquel que puso en el cielo constelaciones y puso una lámpara y una luna luminosa. La luna es definida